Seguimos con información a esta hora en Pro Más, pero ya estamos en un contacto vía Zoom con María Fedo Santos, oficial de Educación de Naciones Unidas, porque ellos presentaron nuevos datos respecto a exclusión educativa en nuestro país. ¿Está bien, María? El dato, contanos un poco más acerca de este trabajo. Muchas gracias por el tiempo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Silvia. Buenas tardes a toda la audiencia. Asimismo, conjuntamente con el Ministerio de Educación y Ciencias, publicamos el estudio de niños y niñas fuera de la escuela. Este estudio es un estudio exhaustivo para analizar la exclusión educativa y los riesgos de exclusión educativa. ¿Cuál fue el mecanismo, el método para relevar los datos? ¿Cuál fue el área en el que estuvieron trabajando también para que tengamos una idea de lo que fue el proceso para relevar primero los datos y bueno, después ya que nos comentes un poco acerca de ellos? Sí, por supuesto. El estudio consta de dos partes, una parte más estadística, cuantitativa y otra parte más cualitativa. Para la parte estadística, de ahí de donde sale el número de 457.000 niños y niñas y adolescentes que están fuera de la escuela, nos basamos en los datos del Ministerio de Educación, el RUE, el Registro Único del Estudiante, y sobre la proyección de población del censo que se había hecho con el 2012. Estamos seguros que ahora habrá un ajuste, pero en cuanto a la parte cuantitativa se han utilizado los datos oficiales del Ministerio de Educación y los del INE, y para la parte cualitativa, el estudio más de barreras, de entender los perfiles, aquellos cuellos de botella que inciden en la exclusión educativa, hemos hecho un trabajo de campo muy minucioso, identificamos zonas específicas en el país, nos fuimos con un equipo, incluido el Ministerio de Educación, para relevar datos acerca de estos niños y niñas y adolescentes que están fuera de la escuela y tener un panorama mucho más exhaustivo, más allá del número, conocer estas caras y entender por qué están fuera de la escuela. Ya nos dabas el número, María. Ahora contanos, bueno, justamente qué encontraron en las razones que tienen a estos chicos fuera del sistema educativo. Lo característico de este estudio, antes que nada, Silvia, es mencionar que está dividido en dimensiones. La exclusión de la hora, donde los niños están físicamente fuera de la escuela, y un análisis de exclusión del mañana. Con estas dimensiones tenemos en total 7 dimensiones, aquellos que por ciclo, por nivel, por edad y en qué grado deberían de estar. Entonces, este panorama nos da cuenta de aquellos que están actualmente fuera y aquellos que están en riesgo de exclusión. Aquí es que nos dan el número 457.000 que están fuera y 75.000 niños que están en riesgo de exclusión. Las causas principales de la exclusión educativa varían de acuerdo al rango etario y también la zona donde viven. En líneas generales, el impacto del nivel de ingreso de las familias, si reciben o no reciben Tecoporá, por ejemplo, si viven en zonas rurales, tiene una incidencia en el derecho a acceder a la educación. Y es ahí donde vemos estos grandes grupos que están por fuera de la escuela. Estos grupos principalmente son aquellos niños de hogares en situación de pobreza extrema, que viven en zonas rurales, niños y niñas de comunidades indígenas y también niños y niñas con discapacidad. El tema del riesgo de exclusión, tomamos para la audiencia el análisis, partimos de aquellos niños que están 2 años más o tienen sobreedad, que están cursando actualmente la escuela. Y ahí es donde vimos características significativas en cuanto al acceso a la educación, principalmente el acceso al nivel inicial y al preescolar y por consiguiente al primer año. María, entonces, bueno, hay grupos, podemos decirle en una mayoría, que directamente le cuesta empezar la escuela, entonces, hablando de los que empiezan y los que tienen que avanzar, ¿dónde tenemos más problemas? ¿En empezar o tener continuidad en la educación de los chicos? Los dos grupos con mayor exclusión, tal cual lo dijiste, se dan en el inicio. El grupo más grande de niños y niñas que están fuera de la escuela hoy por hoy son aquellos niños que están en el rango etario de 3 a 5 años, o sea, el inicio.
el acceso a la educación inicial. Y también el segundo grupo de mayor exclusión son aquellos adolescentes en tercer ciclo y en educación media. Entonces se da principalmente al inicio y ya para cuando ingresa a la adolescencia, y ahí es donde vemos otros factores que inciden en la permanencia. Por ejemplo, la falta de ofertas en las comunidades, en los territorios, principalmente en comunidades indígenas, y la necesidad de trabajar, de conseguir un trabajo para sostener a la familia. Hablando de, nos hablaba vos de un componente del mañana, la exclusión del mañana. Allí, ¿cuáles son, vamos a decirle, los riesgos, las debilidades más grandes que tenemos en nuestro sistema educativo? Y de alguna manera, ustedes ya con el Ministerio de Educación estuvieron hablando, proponiendo ya algunas soluciones, alguna propuesta de políticas a partir de este trabajo también. Asimismo, con relación al grupo de exclusión del mañana, es importante aquí recalcar que se juntan la temática de la inclusión o el acceso a la educación inicial. Vemos como uno de los factores más determinantes en cuanto a la trayectoria escolar haber hecho o haber participado de la educación inicial. Y coincidentemente, vemos que la falta de ofertas se da principalmente en zonas rurales, en poblaciones de situación de mayor vulnerabilidad económica, pero también, además de la falta de oferta, vemos también un factor de la demanda y también como una estrategia de supervivencia. Los padres, las familias consideran que los niños muy pequeños no son muy pequeños como para ir a la escuela, para iniciar el ciclo educativo. Y es ahí donde se generan estos mayores retrasos a la hora de ingresos y tiene una incidencia en el resto de la trayectoria educativa. Entonces hay dos grandes barreras: la oferta y también la percepción de la familia y su necesidad de ahorrar, un modo de ahorrar, no mandándoles a sus hijos a la escuela en esa pequeña edad, digamos, en tan temprana edad, porque, bueno, tienen otras demandas y o consideran que los niños son muy pequeños para ir a la escuela. Con relación a la segunda pregunta, Silvia, del apoyo que estamos contribuyendo al Ministerio de Educación, en efecto, parte de la cooperación de UNICEF con el país y con el Ministerio de Educación es, por un lado, esta generación de evidencia que nos apunta, nos da evidencias de dónde están aquellos niños que están fuera de la escuela y en mayor riesgo, para poder focalizar los esfuerzos de políticas públicas y sociales a estas poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad. Entonces, la generación de evidencia, lo que sale de este estudio, es parte de la cooperación, y también actualmente estamos llevando adelante un proyecto conjuntamente con el Ministerio de matricular o reinsertar a 30.000 niños y niñas fuera de la escuela con una duración de 3 años en 6 departamentos del país, aquellos departamentos con mayores tasas de exclusión educativa. María, estaría mal usar este término de problema cultural, vamos a decirle, con lo que vos nos planteaste, que los padres ven como que son muy chicos para ir a la escuela de repente hasta los 5 años. No diría problemas culturales, sino quizá un desconocimiento de los beneficios de acceder a la educación inicial, la importancia del juego, el aprendizaje a la temprana edad, lo que sustenta y lo que genera esas bases de aprendizajes, de capacidades, de competencias para iniciar con el mayor bagaje el ciclo escolar. Y con relación a lo que mencionabas, en la adolescencia se necesita trabajar para apoyar en la economía del hogar, ¿no? De alguna manera también entonces este estudio no solamente sirve al Ministerio de Educación, sino que al referirse a trabajo también puede ayudar un poquitito a esa cartera de gobierno. Le diste en el clavo, Silvia, tal cual. El objetivo principal de este estudio, además de exponer esto, es detallar o destacar que la exclusión educativa es el resultado de una serie de faltas de políticas sociales en general. Estamos conscientes del derecho a la educación, pero hay muchos factores por fuera del aula y por fuera del sistema educativo que inciden a esa exclusión. Por ejemplo, la necesidad de trabajar, eso es la pobreza, la economía, pero también hay otros factores, violencia, entre otros, que inciden en estar dentro de la escuela y aprender por sobre todo. Y en ese sentido, lo que más hacemos un llamamiento a que la educación sea una política nacional que pueda ser articuladora y que se puedan generar
políticas sociales integrales, donde por supuesto la escuela es el centro, pero se tienen que dar todas estas políticas sociales de transferencias condicionales como Tecoporá para poder reducir opciones de oportunidades de aprendizaje flexibles, también acompañamiento psicoemocional, entre otros factores, entre otros servicios sociales que deben darse para que efectivamente el niño, niña y adolescente esté en la escuela y por sobre todo aprenda y pueda desarrollar su máximo potencial. Entonces es un llamado a todas las instancias que proveen servicios a los niños, niñas y adolescentes para juntarse y abordar la exclusión educativa. María, vos obviamente nos mostrás que estás totalmente adentrada con lo que fue este trabajo, manejas todos los datos, por eso voy a aprovechar para consultarte. Con relación a las drogas, según lo que ustedes vieron en este estudio, ¿es causa o consecuencia de la exclusión escolar al hablar, no sé, si puedo decir que hay niños o solamente adolescentes? Contanos si el estudio reveló algo con relación a este tema. Sí, sí, reveló que principalmente a partir de la secundaria baja o del séptimo grado, una de las principales factores de exclusión sí es el consumo de drogas y de participación en el microtráfico, principalmente en zonas urbanas y semiurbanas. Es así, Con muy relación a grave, muy llamativo. María, contanos con relación a este proyecto que nos decías. Pusieron un plazo y pusieron un número, 30.000 chicos, reinsertarlos. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el mecanismo en el que están trabajando para lograr este, ya vamos a decirle, objetivo bien trazado? Bueno, como mencionado, abordar la exclusión educativa es esbozar políticas integrales en diversos niveles. Como sabe, las barreras de exclusión puede ser también esa percepción o ese desconocimiento del valor de la importancia de la educación. Entonces, parte de la estrategia para poder reinsertar a los niños, niñas y adolescentes es poder trabajar con la comunidad, con la familia, con las iglesias, con toda la comunidad educativa para demostrar que la educación es sumamente importante y estar ahí es importante. Entonces es cambiar ese chip, esa percepción que se tiene acerca de la educación, movilizar a la comunidad como para. La segunda estrategia tiene que ver lo que ocurre en el aula. Una vez que el niño, niña, adolescente vuelve, evidentemente hay una brecha de aprendizajes y ahí es donde el ministerio ya entra específicamente desde su misión en aportar y acompañar a estos niños a recuperar los aprendizajes. Y como tercer gran nivel sería esta articulación de servicios. Entonces se prevé trabajo con los consejos departamentales y distritales de educación y también su articulación con los otros servicios sociales para poder brindar estas respuestas más integral, no únicamente dentro del aula, que es lo primordial, esa es la misión del Ministerio de Educación, pero también articular con los otros servicios, CODENIS, trabajo, etcétera, al nivel local. Y ahí es súper importante mencionar, Silvia, que el trabajo debe darse a nivel local. Son las familias, son los padres, los docentes, quienes saben quiénes son estos niños y dónde están. Son sus vecinos. Y ese trabajo, ese acompañamiento y ese apoyo es fundamental para que esto se dé. María Fedo Santos, oficial de educación, no citaste demasiado muchos factores, por eso te pregunto a vos como experta, como alguien que estuvo ahí trabajando y está trabajando. Sé que es difícil porque todo queremos arreglarlo, pero ¿cuál es, vamos a decirle, tu principal preocupación? Una sola preocupación principal entre todas estas que estuviste citando, que descubrieron, que revelaron y pusieron con documentos, vamos a decirle, con este estudio sobre exclusión educativa. El aumento de la exclusión educativa en el tercer ciclo, sí, en el tercer ciclo, que sería la secundaria baja, ese aumento de la exclusión fue sumamente llamativo. Mirar que, bueno, los números del Ministerio de Educación se ha destacado en los últimos años en aumentar la oferta educativa en todos los grados, pero en el tercer ciclo y en la educación media, principalmente en el tercer ciclo, hay una tarea pendiente. La educación de los adolescentes es sumamente importante y aquí ya en- entramos en otros aspectos que usualmente no nos metemos en educación, por ende es sumamente importante trabajar de manera conjunta. Y eso es algo que no nos vamos a cansar de decir desde UNICEF, el trabajo con salud, con protección, con políticas sociales y esa articulación es sin lugar a dudas la clave para avanzar en esto.
Muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir estos números, estos resultados y bueno, fuerza y éxito para todo el equipo que siguen realizando tantas tareas, no principalmente para reinsertar a estos chicos con algo. Y me quedo con esto porque ya es algo concreto, ¿no? Ya es un número que se tiene plasmado para poder alcanzar, entonces que lo logremos todos juntos. Como lo decías vos, tenemos que trabajar juntos. Así es, muchísimas gracias Silvia y a toda la audiencia. Un gusto.